Hola, ¿qué tal amigos del grupo cristiano Calle Belén? Me da gusto saludarles a través de este canal de YouTube y poder compartir con ustedes y meditar algo en la palabra de Dios para estos días tan necesarios. Y después de todo esto que hemos pasado llamado pandemia, llamado COVID, muchos han perdido, por decirlo así, su esperanza. Y lo que quiero compartir hoy es cómo volver a recobrar esa esperanza perdida por tantas situaciones que hemos pasado y que estamos pasando. Y quiero que veamos un pasaje que está en Lucas, en el capítulo 7, a partir del versículo 11. Dice así: aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Jesús iba entrando a la ciudad y sucedía algo mientras él iba entrando. Dice así el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Algunos datos interesantes de la condición de esta mujer es que, primero, que era viuda, ya había perdido a su esposo. Y no solo eso, sino que en este momento van a enterrar a su único hijo. Así que para esta mujer, perder a su esposo y perder a su único hijo, ella quedaba totalmente desamparada. En esos tiempos, en estas ciudades amuralladas, en este caso como la ciudad de Naín, las viudas, los enfermos, los cojos, los ciegos, los mendigos, eran prácticamente echados a vivir fuera de la ciudad, porque pues no eran personas útiles, no eran servibles, eran un estorbo, eran un gasto, y por lo tanto eran echados a vivir fuera de la ciudad. Y así estaba esta mujer. Al quedar sin esposo y sin su único hijo, que era su sustento, ella había perdido toda su esperanza. Ya lo que ella se mentalizaba era quedar viviendo fuera de la ciudad. Y a pesar de que dice ahí que había con ella mucha gente de la ciudad, pues toda esta gente que la acompañaba no podían hacer nada por ella. No podían volverle su esperanza. Pero cuando Dios se compadece de nosotros, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, envía a su Hijo Jesús para recobrar esta esperanza. Fíjense lo que sucede cuando Jesús entra en acción aquí en esta escena. Dice el versículo 3. Y cuando el Señor la vio, Jesús, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Dice el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lo que para toda esa multitud que acompañaban a esta mujer era imposible, fue posible para Jesús, el Hijo de Dios. Y así para con todos nosotros. No solo Jesús le devolvió el Hijo, sino la esperanza. Dice el Salmo 103, en el versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y qué interesante esta comparación que hace aquí el salmista entre un padre y su hijo, y Dios y nosotros. Dios se compadece de los que le temen, de los que han creído en su Hijo Jesús. Por eso es que dice Juan capítulo 1, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que hemos creído en ese sacrificio de Jesús, en ese regalo de Dios Padre con su Hijo Jesús para con nosotros, a
todo lo que hemos creído en Él, a todo lo que hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Dios como Padre se compadece de nosotros. Él no está ajeno a nuestra situación. Siempre como a esta viuda está atento a la necesidad de cada uno de nosotros. Lo que nos toca es poner nuestra esperanza no en políticos, no en gobierno, sino en Jesús, el Hijo de Dios. Así que el mensaje para hoy es que nuestra esperanza esté puesta en Jesús. Acompáñenme a orar. Señor, mi Dios, te damos gracias por esta bendita tu palabra que nos deja bien claro que nuestra esperanza debe estar puesta en tu Hijo Jesús y que tú nos des fuerza, Señor, para persistir, Señor, y para perseverar en esa esperanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta luego.